el premier que ha manifestado que el proyecto Tía María no está en la agenda de este gobierno. Pues entonces tendremos que cambiar de gobierno. Bueno, el breve audio estaba referido a las declaraciones que en la convención minera que el año pasado se realizara aquí en Arequipa daba el presidente de la Southern Perú Cooper Corporation, cuando le decían, el gobierno dice que Tía María no va. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Y el presidente de la Southern decía, bueno, pues entonces habrá que cambiar de gobierno. Ya el presidente de la Southern, como representante precisamente de los extractivistas mineros, de los extractivistas en general, ya tiene el gobierno que necesita, el gobierno que requería. ¿Cómo es esta relación entre todo lo que es el poder político con lo que hay detrás, el poder económico, que algunas leyes dadas últimamente son bastante representativas de cómo este gobierno lo representa, más allá de ser Renovación Popular, serronismo, Fuerza Popular o lo que sea, ¿no? La ley forestal para para los agroexportadores de palma, Aceitera. aceite de palma, ¿no? La palma aceitera. Están ahorita los pesqueros reclamando también pescar dentro de lo que es la Reserva Nacional de Paracas. Están los mineros que reclaman, ¿no?, facilidades, confianza para la inversión, que no es sino mayores o peores condiciones de trabajo. ¿Cómo es esta relación? Es por eso que a mí no me hace mucho eso de que el gobierno controle el presupuesto, porque el problema es quién defiende los intereses de quien, como señalaba Pamela, es verdaderamente el poder. ¿Cuál es vuestra opinión? La idea de que el gobierno controle el presupuesto es que por eso es apetecible para quienes controlan el poder, ¿no? Esa es la idea en realidad, porque el control del presupuesto es el que te hace la posibilidad de las licitaciones. Y esto de la declaración de este señor de la Sauder ha sido pero una confesión así que... ¿En serio ha dicho eso? Claro, si eso está grabado en una entrevista al Paso que le hacen en la Comisión Minera. El señor está saliendo y alguien se le acerca y le mete el Luego micro. de las declaraciones del ministro de Energía, de Otárola, diciendo que Tía María no iba, ¿no? No, entonces, y él, alguien le mete el micro al Paso y le dice, oiga, el gobierno ha dicho que Tía María no va. Y el pata, más sincero que nunca, dijo, entonces cambiemos de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita este ejecutivo sí es un ejecutivo a la medida de los intereses claro, del extractivismo. Tanto el extractivismo de la gran empresa minera como el que nos relataba Pamela, de estas informalidades que también hacen, que extraen también otros tipos de renta, ¿no es cierto? De la manera más desorganizada y a veces dañina, ¿no? Sí lo tienen, pero lo que creo es que quieren asegurarse de seguir teniéndole sin la menor perturbación posible. No, la perturbación que les ha generado lo de Castillo ha sido tan grande que no, nos curamos en salud, y aunque esta señora represente, no es que me va, no quiero nada que me dure 5 años, quiero algo que me dure 50 sin el más mínimo sobresalto. Eso es lo que para mí representa esta cooptación que los grupos económicos hacen desde el Congreso, ¿no es cierto? Y sí, estoy contigo que están preocupados y medio desesperados por todavía no tener el candidato para que ocupe la presidencia. También estoy contigo que se están asegurando al Congreso que quien lo ocupe igual va a tener que hacer lo que el Senado diga. Ahí la preocupación es que nos queda, ¿no? Porque si tenemos, claro, es esperable que una derecha va a defender los intereses de estas grandes transnacionales de palma aceitera, que quieren una ley contra la ley antiforestal, contra las sanciones posibles que puede venir de la Unión Europea para aquellos que han deforestado precisamente bosques en la Amazonía para poder exportar palma aceitera, en cacao, entre otros productos, ¿no? Pero si por el otro lado tenemos a la, entre comillas, izquierda, que defiende esta suerte de capitalismo, ¿cómo le dijiste? Extractivista. Claro, el extractivismo y este capitalismo popular relacionado a mafias de colectiveros, porque uno ve cómo son mafias, ¿no? Que terminan quemándole hasta incluso vehículos a los inspectores.
cómo en medio de todo eso no hay una opción política que de verdad pueda, digamos, defender cosas elementales como una visión pues ambientalista, una visión de supervisión del Estado sobre estas actividades que afectan la vida de todos, porque a mí me da la impresión que, claro, cuando uno ve que en Chile se ha inaugurado el primer tren de alta velocidad, o los buses de 2 pisos que son eléctricos, ¿no? O Que el no- metro que ya va a 2 líneas más va a tener. Claro, pero esas son cosas de caviares, de progres, ¿no? Acá la verdadera izquierda tiene que estar con las combis asesinas, tiene que estar con las van que se desbarrancan a cada rato. Eso es ser auténticamente color, olor y sabor a pueblo, ¿no? Entonces uno pregunta, bueno, ¿y no hay una opción en medio de todo eso que plantee, aunque sea, si es que no pueden ganar las elecciones desde el Congreso, que plantee una oposición para que dejar constancia de eso? Porque si no estamos reventados, y yo ahí sí quiero hablar del lamentable proceso en ciertos sectores de la izquierda donde hay una suerte de discurso que no es radical, sino que es radicaloide, ¿no? Hay pues muchos provincianos que en realidad no son provincianos, que gente pues que su bisabuelo se mudó a Lima, ¿no? Y ellos reivindican las raíces y acá nadie puede venir a hablar de que no podemos defender a las combis porque yo sí soy provinciano, y que están de alguna manera apuntalando los errores de Castillo como presidente, que hay que decirlo que hubo muchos, porque cuando uno los confronta y les pregunta, bueno, ¿y cuál es la gran obra, cuál es el gran logro, cuál es el gran éxito de Castillo como presidente? Y no pueden decir nada salvo que representaba al pueblo, ¿no? Que es una cuestión simbólica. Y preocupa porque ese discurso está dibujando una línea donde las fuerzas que podrían llamarse de izquierda progresista no van a estar, al menos en las próximas elecciones, dentro de un mismo bloque, ¿no? Entonces ahí surge nuevamente, regresamos al problema de la dispersión tan grande que va a haber en las próximas elecciones, y que finalmente son los aventureros los que van a aprovechar eso con un 14% que les puede garantizar un pase a segunda vuelta, ¿no? Y eso hay que decirlo, y porque es muy peligroso, suponiendo que adelantemos elecciones y Dina cae, que no parece que fuera a ser así inmediatamente, pero suponiendo que pase, vamos a entrar en este escenario de fragmentación. Yo creo que ahí Diego ha dicho una palabra clave que nos puede permitir pensar lo siguiente: ¿en qué momento este capitalismo extractivista se asustó? Porque ha habido un momento en el que se ha asustado y ha agarrado y ha sacado las garras. Yo creo que el momento en el que se ha asustado ha sido el gobierno de Humala y parte del gobierno de Alan García, ¿no? Sí. Que no es un personaje que me caiga mucho, pero... A mí no me cae absolutamente nada. Bueno, igualito, era un alito. Pero tuvo su momento progre. Mi aversión. Claro, tuvo un momento progresista. Hubo Ministerio del Ambiente. Apareció con Humala la ley de contratación en el servicio público. Mucho más radical fue el Alan del primer gobierno, cuando asustó con la nacionalización de la banca, hablamos, ¿no? Pero, ¿de ese Alan están hablando o están hablando del Alan del segundo gobierno? No, yo estaba del primero. Del segundo, o sea, a lo que me refería. Es un poco esquizofrénico, Alan, ese es su gobierno. Sí, es verdad. Y bueno, la cosa es que, a ver, voy a ordenar otra vez la idea. Lo que quería decir es que estos dos gobiernos hicieron que el país tratara de ordenarse un poco, ¿no? Apareció la SUNEDU, apareció la ley de contratación del servicio público, creo. Servir, apareció el Ministerio del Ambiente. La ley de consulta previa. La ley de consulta previa, y entonces se comenzaba a construir un Estado ordenado. ¿Qué necesita ese capitalismo extractivista? Un Estado desordenado. Como Marx dice, necesita en realidad crisis, ¿no? Necesita el desorden, necesita el caos. Si tiene la cosa ordenada, tiene problemas. Entonces, ¿quiénes representaron ese orden que se trataba de poner? Los caviares, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los caviares? Yo, haciendo un panorama, no eran pues gente de izquierda, o sea, de hecho no estaban muy comprometidos con la izquierda, o estaban por lo menos atemorizados con el hecho de comprometerse con la izquierda, ¿no? Entonces, pero sí eran técnicos, creían en el orden, creían en la planificación, creían en la norma, ¿no? En la institucionalidad. En la calidad, ¿no? O sea, eran gente que sí creía que en el Perú se podía producir tecnología, que podía haber una democracia, tenía un sueño, ¿no?
Pero estos caviares. en esa lógica, Pamelita, el primer caviar era el Banco Mundial, ¿no? Exacto, o sea, es que de cierta forma hubo una época en la historia del capitalismo en que se creyó en el orden, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando estudias sociología, estudias las recomendaciones de las Naciones Unidas y parecen todos unos izquierdistas, ¿no? Participación de la mujer, cuidado de la ecología, medio ambiente, derecho a la vivienda. Entonces, todo este grupo de personas ha sido una amenaza absolutamente terrible. Entonces, a ellos había que bajárselos. Yo creo que se ha logrado. Lo peor es que a la misma izquierda le han hecho comerse la palabra caviar, ¿no? Se la han metido en los intestinos a fuerza y ahora tú te encuentras con gente de izquierda que insulta, ¿no? Ese es el caviar, ¿no? Cuando no entiende qué es lo que está diciendo y a quién le hace bien diciendo eso. ¿Cómo podría salir el asunto? Yo creo todavía que esos caviares tienen alguna fuerza y que probablemente ellos tengan alguna capacidad de pensar ese futuro que a veces para muchos nos es difícil. Entrando ya al último tramo, les pediría que ya solamente me respondan en un minuto, un poco hacia adelante las perspectivas. Diego hablaba de López Chau, que está a punto de concretizar la inscripción de su partido y posiblemente sea un candidato. También en estos últimos días se ha hablado de el partido de Flor Pablo, un partido de centro, ¿no? Que se llama Por lo Justo o En lo Justo o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes las posibilidades desde el lado de sectores, digamos así, democráticos, pero que no cuestionan como Flor Pablo el modelo extractivista? ¿No? ¿Cómo ven, ¿no?, las posibilidades hacia adelante de organizaciones, partidos progresistas, candidatos progresistas o de izquierda? Comenzamos con, no sé, ustedes deciden. No sé, yo lo veo bien complicado, porque una de las cosas que van a hacer es o resignificar o sacarse de los intestinos la caviarada. Lo que decía Pamela me parece bien importante, porque en este susto del que bien grafica Pamela, que los ha hecho llevarse a cooptar todo el poder, no quieren dejar resquicios, entonces van a machetear y deshacerse de cuanto candidato se le pasa enfrente, y eso ya sucedió con Andrade en la época de la tercera reelección de Fujimori. Sí, hay la necesidad de encontrar consensos, pero como bien decía Pamela, va a ser bien difícil porque creo que con el gobierno de Humala, y eso explica un poco también la crisis de Kuczynski, se asustaron muchos, ¿no? Entonces a Kuczynski lo acusaban de caviar, de progre, a pesar que era un tipo que no venía de esos sectores, pero que entendía que no podía cooptar todo con gente que tuviera una misma idea, ¿no? Y así tenías en algunas oficinas del gobierno de Kuczynski, en la PCM, trabajando en el mismo escritorio a Daniel Olivares y a Alejandro Cabero, que vienen del gobierno de Kuczynski de trabajar en la misma oficina y que sin embargo han tomado caminos distintos. Yo creo que con Humala muchos se asustan con todo lo que venía Humala, ¿no? Que era tener congresistas como Hilaria Supa, en fin, ¿no? Gente que no se había visto en la política peruana, y mucha gente se asusta y se radicaliza hacia la derecha del espectro político, y ahí es donde dice, no, hay que ponerle freno a los caviares y no importa si es alguien como Kuczynski, hay que hacerle la guerra porque están metidos ahí. Yo creo que se radicalizan, y eso ya con la pandemia, olvídate, pues, ¿no? Entonces ya era el control del globalismo, el gobierno mundial, en fin, que ha generado una crisis muy difícil. Frente a eso yo creo que sí tiene que buscarse entre las fuerzas que, como tú bien dices, Fernando, son democráticas, deberían empezar a buscar una suerte de consenso. Que está bien que haya partidos políticos que estén más a la izquierda, más a la derecha, pero que por lo menos sean transparentes en las posiciones políticas que están diciendo y que lo digan abiertamente y no finalmente empiecen a camuflarse detrás del marketing electoral para evitar sincerar sus posiciones. Y que haya primarias y que compitan y que vayan después en un bloque de unidad. Deberíamos pedirle eso por lo menos como mínimo a todas las fuerzas políticas que están en ese lado del tablero. Bien, yo creo que inmediatamente, de la manera inmediata, yo lo veo de forma muy pesimista, pero creo que lo que puede pasar es que aparezca el perdedor digno, que el grupo de personas democráticas, personas que crean en el progreso, en el orden, en la planificación, en la justicia social, en la igualdad,
en la posibilidad de que mujeres, la población LGTBQ más tengan derechos, creo que todas esas personas deberían organizarse para perder dignamente. No como en anteriores casos donde la izquierda aparece y trata de seguirle el juego al resto de candidatos. No, creo que debería aparecer el perdedor digno. Aquel que sabe que va a perder, pero que va a asistir al debate y va a decir lo que piensa, en lo que cree. Entonces, creo que nos quedan 2 elecciones, por lo menos, unos 10 años, donde ese perdedor o perdedora digna debe aparecer en elecciones para ir fortaleciéndose.